Queridos amigos, gracias por seguir en nuestra compañía. Vamos a hablar de un tema que es realmente preocupante hoy en día en nuestra sociedad y es la escalada delictiva que ha surgido sobre todo en los jóvenes a raíz de un caso específico que se ha dado justamente de un joven que se disfrazó de Joker y que bueno, se produjo un hecho delictivo. Y nos encontramos con la doctora Lorena Cox, que es psicóloga forense, con quien vamos a conversar precisamente de este tema. Primero vamos a abordar este tema, doctora, que es la escalada tan creciente que ha existido en los últimos años en los jóvenes en diferentes hechos delictivos. Sí, en principio muy agradecida siempre por la consideración. A ver, son tres aspectos fundamentales que debemos abordar. En principio, ¿qué es lo que está pasando con los jóvenes? ¿Qué es lo que determina este tipo de conductas, comportamientos que van a llevar adelante y si acaso van a confluir en la comisión de delitos, ¿no? Entonces estamos hablando de una suerte de transgresión que no se ha producido de un día a otro, sino que ya ha ido teniendo algún grado de incidencia con anterioridad, es decir, ha debido comenzar con algún tipo de peleas, ¿no? Trifulcas, probablemente, qué sé yo, con el consumo de sustancias, principalmente el alcohol, este tipo de comportamientos se ven incrementados. Ahora, estamos diciendo que este es un comportamiento habitual que lastimosamente ha sido muy propiciado no solamente por las redes sociales y los medios de prensa que viralizan. Entonces hay que tener una clara comprensión de la noticia que estamos transmitiendo, del hecho fundamental que se está investigando, porque todos estos hechos son objeto de investigación. Entonces, para dar una clara comprensión sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Y no confundir a la gente que sigue, digamos, estas redes sociales o los medios de prensa. Lastimosamente a la fecha, mientras más llamativo un título, mientras más contenido violento, probablemente sexualizado y si acaso morboso tiene mucha más aceptación, mucha más interés, principalmente en jóvenes. Y como comprendemos que en jóvenes la reproducción de conducta crea la aceptación de los grupos sociales, dentro de estos estamos hablando de los grupos transgresores, entonces esto ya pues produce, como había dicho anteriormente, una suerte de viralización de este tipo de conductas que ya las naturalizamos. Entonces llegamos al punto original donde esto se ha producido, un hecho de esta naturaleza se produce como resultado de un comportamiento habitual, igualmente transgresor, igualmente violento, que lastimosamente ha desencadenado en un hecho delictivo. Ahora, para poder analizar si una persona es responsable o no de un hecho delictivo, desde lo que es la psicología forense y también de la mano de circunstancias legales, nosotros lo que evaluamos es si al momento de la comisión de un hecho una persona tiene pleno conocimiento y plena voluntad en la comisión de este hecho, es decir, si comprende que está cometiendo un delito y si tiene toda la voluntad de cometer el hecho. Hay situaciones atenuantes o eximientes de responsabilidad criminal, como por ejemplo un trastorno mental, un trastorno de personalidad, como hace, vamos a un poquito, digamos, analizar el perfil criminal del personaje Joker. Exacto. El personaje Joker tiene un trastorno de personalidad que ya confluye con la aparición de síntomas como son el delirio y las alucinaciones. Entonces estamos hablando un poco de lo que es la psicosis, básicamente. Yeah. Que lastimosamente a la fecha se confunde mucho con perfiles psicopáticos, es decir, perversos, con ausencia de remordimiento, ausencia de culpabilidad, aplanamiento afectivo y tal. ¿Y de qué perfil psicológico más o menos estaríamos hablando de este sujeto específicamente? En el presente caso, al haber ya observado que esta persona se abstiene en su declaración informativa, se puede comprender que sí comprende, ¿no? La ilicitud del hecho y no sabemos si ha tenido voluntad, pero puede ser un sujeto jurídico, es decir, atravesar por situaciones jurídicas. Entonces tiene claro conocimiento y clara comprensión de la situación, lo que no implica que esta persona ha podido desarrollar algún tipo de trastorno de personalidad por identificación, por ejemplo, claro, y cometer estos delitos, sobre pretexto de esta identificación con un personaje especial. Claro. Pero ahora, vamos a hablar de algo. Recalcar que este sujeto ya estaba disfrazado del personaje Joker desde la tarde, ¿no?
Exactamente. O sea, desde que estaba animando un evento infantil, que claro, lo hablábamos extra cámaras, que nos parece un poco extraño que un personaje como Joker vaya a animar una fiesta. Sí, y tanto infantil. que no es vinculante con el hecho mismo. Sin embargo, es muy importante establecer que todo habla por nosotros, aunque nosotros no hablemos. Es decir, la forma en la que nos vestimos, la forma en la que hablamos, la forma en la que escribimos y la forma en la que nos identificamos también con algún tipo de personaje, ¿no? No es casual que, digamos, en una situación habitual infantil tengamos este tipo de vestimenta. Exacto. Una situación fundamental es aquella que debe llamarnos a la reflexión, y es principalmente el hecho de transmitir, la forma en la que se transmite algún tipo de noticias, porque francamente estamos cayendo en una situación que está yendo cada vez más, está ahondando cada vez más en la violencia, la reproducción sexual en los jóvenes, ¿no? Comportamientos básicamente sexualizados o altamente llamativos, violentos, ya sea hacia otra persona o contra sí mismos, y hemos podido observar en estos personajes TikTokers que incluso han perdido la vida, pues autoinfringiéndose algún tipo de lesiones, incluso con la alimentación. Mire usted cuán determinante es la aceptación de un grupo social para un adolescente. Pero no es cualquier adolescente, ¿verdad? Es un adolescente que en suma ha podido carecer de esa red de apoyo y contención social y familiar, principalmente desde el origen. ¿Y cuál es el origen? Pues es nuestro contexto más próximo y cercano, que es la familia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar este tipo de circunstancias como padres? ¿De qué manera podemos nosotros abordar estas circunstancias, verdad? ¿Cómo lo hacemos, no? Y inicialmente nos debe llamar la atención, ¿no? Es decir, estamos diciendo que no se ha producido de un día al otro, ¿no? Este tipo de comportamientos que han desembocado en la comisión de un delito, sino que ya hemos debido observar cierto tipo de conductas alarmantes, ¿vale? En el desarrollo habitual de nuestros hijos. Ahora, si no nos llama la atención el comportamiento de nuestros hijos, es porque claramente nosotros también estamos imbuidos en esta situación de reproducción de la violencia que ya le hemos naturalizado, y por tanto pues no nos llama la atención ni el comportamiento de nuestros hijos y mucho menos el nuestro. Claro. ¿Vale? En ese sentido, nosotros debemos volver al origen, ¿no? Para poder otorgar esos cimientos estables a los adolescentes y principalmente a los jóvenes, que sí que responden mucho al cariño y la comprensión, estableciendo límites claros, principalmente equilibrados en el modelo educativo que debemos tener nosotros como padres, que lastimosamente, sobre pretexto de otorgar días mejores a nuestros hijos, nos abstraemos en el aspecto económico y dejamos de lado esta solvencia necesaria desde la infancia, pero principalmente en la adolescencia, porque si no son aceptados, van a comenzar a desarrollar cierto tipo de conductas que vayan a ser aceptadas por su entorno más próximo, como son los adolescentes de igual manera. ¿Qué tan importante es para los jóvenes hoy en día, para los adolescentes, las redes sociales, ¿no? Los videojuegos, las películas, tienen muchísima influencia también hoy en día en todos estos adolescentes. ¿Qué hacemos nosotros como padres para poder abordar estos temas que son realmente preocupantes hoy en día en nuestros adolescentes? A ver, hay edades establecidas para el uso de cierto tipo de tecnología, ¿no? Porque incluso hay aplicaciones que pueden o no permitir no la aparición de cierto tipo de también publicidad. De manera general, ¿no? Y en todo, a lo largo del tiempo, y así siempre va a ser, cuando nosotros estamos en la etapa de la adolescencia, principalmente vamos a buscar la aceptación de nuestro grupo más próximo y cercano, como son nuestros amigos, ¿no? Que son del mismo grupo etario, vamos a decirlo así. Entonces, lastimosamente, y volvemos al punto esencial, ¿no? Se ha determinado que para tener una aceptación, nuestro comportamiento o debe ser sexualizado o debe incurrir en situaciones de violencia viralizadas y grabadas, o debe ser aún más respetuoso, porque mientras más irrespetuoso eres, más violento eres, llamas más la atención. Mientras más transgresor eres más premiado, y principalmente por los medios de prensa. Entonces, no solamente los medios de prensa, ¿no? Sino las redes sociales. Debemos ser muy cautos y muy cuidadosos al momento de transmitir algún
algún tipo de circunstancias, que lastimosamente también ya se ha producido esta situación de que los medios de prensa necesitan cierto tipo de comportamientos llamativos. Claro. Para crear noticia. Y es más, ellos confunden, pues distorsionando la verdad. Todos los hechos están sujetos a investigación, exacto, por lo cual debemos nosotros abstenernos en la calificación de cierto tipo de circunstancias para evitar confundir a la población y en ese sentido producir aún más la reproducción de este tipo de hechos, principalmente relacionados con los medios de prensa. Exactamente, además porque también se está hablando de personas, ¿no? Que creo que eso es importante, que los diferentes medios de comunicación adopten una responsabilidad a la hora de hablar de este tipo de casos. Doctora, muchísimas gracias, siempre es un gusto tenerla acá y poder conversar de este tipo de asuntos que lamentablemente cada vez son más recurrentes en nuestra sociedad y definitivamente nos generan muchísima preocupación. Le agradecemos por su tiempo. La honrada y agradecida soy yo y siempre para servirles. Bueno, muchas gracias.